Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos, y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el punto de inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Bienvenidos a El Punto de Inflexión, un viernes más, esta semana con un invitado muy especial. Ya tenía varias semanas tratando de que coincidieran nuestras agendas para poder tener esta plática muy interesante, y quiero darle la bienvenida y primero agradecerle también el tiempo que nos dedica Sergio, mejor conocido como el mixólogo. Muchas gracias. Qué gusto y definitivamente qué bueno que ya tengamos esta oportunidad para conectar muy pasada. Ya era hora de que lo lográramos hacer y te agradezco mucho la invitación. No, al contrario, muchas gracias por aceptarla. Y bueno, pues Sergio es una persona que a mí me transmite mucho la esencia de seguir los sueños. O sea, creo que es una de las personas que desde que lo ves identificas claramente la pasión que le pone a todo lo que hace. Y me gustaría empezar platicando precisamente de ese punto, Sergio. ¿En qué momento empezó todo esta aventura y cómo, un poquito de tu historia, de cómo desde los inicios? No, por supuesto. Pues mira, yo estudié mercadotecnia. Entonces para mí siempre fue muy interesante pensar en términos de la psicología de las personas y por qué comprábamos lo que comprábamos, por qué nos gustaba lo que nos gustaba. A fin de cuentas, siempre buscando el porqué detrás de una decisión de compra, una esencia, ¿no? Detrás de cómo nos identificamos y conectamos con marcas, con productos, con todo eso. Y justamente al graduarme tuve la oportunidad de obtener una oferta de trabajo y me fui a Estados Unidos como director de mercadotecnia de un grupo de restaurantes, North End Group. Y con ellos lo interesante es que logré justamente cómo conectar y transmitir pues toda la cuestión de mercadotecnia del texto a la aplicación real, pero con la particularidad de que tenía que tener muchísimo énfasis hacia las promociones. Las promociones en ese caso se regían no necesariamente en un restaurante, lo sabes bien, por cuántos platos pides, sino por cuántos vasos pides de algo. Entonces me tuve que aprender rápidamente esa cuestión inherente de cuestionar el por qué las personas pues tomaban lo que tomaban, cómo lográbamos que tomaran un poquito más y sobre todo que tomaran con intención. Y ahí estuve prácticamente 6 años, regresé pero con un gran aprendizaje, donde precisamente siempre estuve cuestionando el por qué todos tomábamos lo que tomábamos. Y es algo que fundamentalmente es complicado de explicar, pero siempre hay un propósito y sobre todo eso es lo más interesante de esto, es identificar no nada más por qué tomas lo que tomas, sino por qué tomas lo que tomas y cuándo lo tomas. O sea, hay que darle realmente un giro para que entendamos cómo identificar ese tipo de cuestiones tan particulares que definen el momento en el cual elegimos qué va a nuestro vaso y cómo vamos a compartirlo. Sí, sumamente interesante. Y cómo, si pudieras entonces describirte tal vez tú en un drink, ¿en cuál crees que te describe mejor? Híjole, qué buena pregunta. Yo pienso que yo me siento más bien como un whisky sour, porque yo creo que tengo esos elementos inherentemente clásicos, porque la verdad es que sí me gusta respetar mucho la estructura de algo que es pues dulce y con cierto añejamiento, porque es lo que hago con las ideas. Las ideas surgen y todos dejamos que se sienten un buen rato, como en una barrica, que agarran un poquito más de consistencia, que se vuelven más complejas, más interesantes, pero me encanta la parte pues de una curva que es tanto fresca, un poquito dulce, y creo que es una bebida que realmente tiene todas las texturas de una forma muy interesante, muy respetuosa, que siempre tiene tanto la parte de algo que originó con muchísimo tiempo, que tomó pues su tiempo de fecundación, pero que se logra convertir en algo que a fin de cuentas refresca y que pues también es relevante para las tierras norteñas. ¿Tú eres oriundo de Monterrey? Así es. Entonces eso explica el por qué lo mencionabas ahorita también como de las tierras norteñas. Y en toda esta travesía, ¿en qué momento empieza pues el branding, ¿no? del mixólogo? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto?
Pues te comento algo muy interesante. Fue un secreto que tuve guardado por muchos años. Yo, desde que comencé profesionalmente en esto, que fue más que nada gracias a una invitación de parte de unos amigos para ser parte del Grill Master hace unos prácticamente 5 años, yo me uní como pues amateur, feliz, para decir, bueno, vamos a refrescar a todo el mundo de forma un poco interesante en este concurso. Y sorpresa, acabamos siendo grandes campeones y se convirtió esto en una cuestión donde afortunadamente y bendecido empecé a recibir muchas invitaciones de chefs y de personalidades en el mundo gastronómico local y regional. Y pues ahí comenzó a evolucionar el concepto detrás, no del mixólogo, sino de mí como persona que era pues un apasionado de esa búsqueda de sabores. Y te digo, a fin de cuentas, de cómo lograr conectar psicológicamente con un perfil de sabor que funcione y se origine en la gastronomía. Y hace poco más de 3 años yo decidí registrar esta cuestión del mixólogo, pero apenas la lancé al mercado hace prácticamente un año. ¿Y por qué me tardé tanto? Es lo que todo el mundo cuestiona. Yo por mucho tiempo quería alejarme de la palabra de mixólogo o mixología de una forma muy abierta y muy particular, precisamente para que todos cuestionáramos no tanto el concepto que, aunque usted no lo crea, no es una palabra que siquiera exista o sea reconocida por la Real Academia Española, no lo es. Es una palabra que todos tenemos como que un semblante y tenemos pues un entendimiento, pero a quien le preguntas qué es un mixólogo o qué es la mixología, realmente va a ser pues una respuesta muy diferente a la que te dé cada quien. Y esa es parte de la belleza del por qué decidí dejar que se gestionara un ratito en la mente de todo el mundo el concepto de mixología, predicando más que nada que para mí es realmente una extensión de la gastronomía donde logramos conectar a la cuestión organoléptica con todos los sentidos para que realmente potencialicemos una experiencia culinaria. Para mí va por ese lado. Es un estudiar, es un fecundar este tipo de ideas, es un multiplicarlas, pero siempre buscando cómo potencializar toda la cuestión de los sentidos, ¿no? Para que sea algo muy personal, muy único, que conecte. Y ya hace un año dije yo, ok, pienso que ya logramos suficiente tiempo para que se gestionara esta idea, que se movilizara, que todos pues incursionáramos de una forma u otra en la conversación detrás de qué es la mixología. Y ahora sí ya definí un camino muy particular, que si tú lo ves como el mixólogo, no es para nada una cuestión donde yo me esté coronando como la persona o autoridad máxima en el tema, porque no me considero para nada tal indicador ni me considero una persona que tenga esa posición. Realmente no es para nada mi postura, sino que yo me considero el mixólogo porque estoy siendo simplemente uno de esos misioneros dentro de esta gran aventura culinaria, así la defino, pero que tiene una filosofía que se extiende a el hashtag que uso en todo lo que publico, que es que todos somos mixólogos. Entonces, al momento que yo digo que soy el mixólogo, pero que todos somos mixólogos, pues ahí conectan los puntos rápidamente para que entiendas que lo que estoy predicando es un mensaje de mucha unión y de mucha comunidad, porque realmente eso es lo que tenemos que tener. Y ahora más que nunca es impresionante cómo ha multiplicado y explotado este sentir de poder crear. Porque si hay algo que he aprendido en este tiempo de encierro, en general es que todos estamos dándonos cuenta de la cantidad de talentos que tenemos y la capacidad para poder realmente transformar las cosas en casa y con una facilidad impresionante. Y eso es lo que tenemos que estar multiplicando cada vez más. Tenemos que darle mucho más vuelo a la creatividad para poder compartir, para poder crear y para poder seguir multiplicando ese espíritu que va a hacer que cada comida sea más extraordinaria y que también pueda ser una versión nueva para poder expresarnos y para poder definitivamente conectar más con la comunidad cada vez. Me gusta mucho la forma en la que lo describes, o sea, termina siendo una actividad sumamente trascendente el poder tener esa parte creativa que creo que va más allá y creo que va también hacia el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ahorita te hacía la pregunta de qué drink te consideras o cómo te describirías, porque pues al final para estar haciendo cosas que terminan por ser trascendentes es fundamental conocernos y tener esa introspección muy al detalle de saber también cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, porque por ejemplo tu actividad como mercadólogo también es entender el mercado, pero si no te entiendes tú primero, creo que se vuelve una actividad más complicada. Definitivo, definitivo, y hay que saber cómo escuchar el mercado, hay que entender que el dedo en el pulso de las mentes de todo el mundo definitivamente es algo que es una evolución constante
y no podemos detenernos. Por eso tiene que ser realmente lo que hagamos con pasión, a lo que nos permita capacitarnos cada vez más, aprender cosas nuevas todos los días. Yo siempre he dicho que el peor día de la vida o el día que todo se acaba es cuando dejamos de aprender. Tenemos que aprender algo todos los días para poder aplicarlo de formas correctas y para poder darle definitivamente un aire nuevo a lo que estamos creando, para agregarle una capa más. Es bien importante entender que el mercado también está en una constante evolución y ahora más que nunca. Ahora definitivamente tenemos que entender que, como siempre, hay que renovar o morir, porque si no nos quedamos perdidísimos, y ni siquiera hablando de tendencias, que son muy importantes, hablando meramente detrás de los patrones de consumo. Cada vez son más diferentes, y en el mundo gastronómico la verdad es que esos últimos meses han sido muy transformativos y han causado que, en mi caso muy particular, tuviera, por ejemplo, que modificar mi modelo de negocios, como sé que lo han hecho muchísimos restaurantes. Y para mí, pues no fue tanto enfocarme exclusivamente a tener eventos presenciales o talleres, que es de lo que más me encanta, porque es cuando ves en persona la emoción. Conectas. Es exacto, es una conexión realmente muy emocional, muy bonita, donde logras entender y transmitir todo ese conocimiento a diferentes personas que realmente son entusiastas, que buscan cómo escaparse, y más allá de simplemente de decir que quieren ir a crear bebidas, buscan un espacio realmente muy cómodo y muy terapéutico, donde puedan realmente canalizar sus emociones, sus pensamientos, para que puedan transformar y que puedan crear, ¿no? En este mundo creo que todos estamos muy desafortunadamente acostumbrados a cuestiones muy pesimistas, muy negativas, donde estamos destruyendo, y en esa destrucción constante que nos rodea, pues estamos buscando más y más de los espacios donde veamos como que una especie de santuario emocional, donde podamos realmente crear, donde podamos conectar, donde podamos decir, esto es mío, ¿no? Y eso es lo que me encanta empoderar y decir, yo vengo con ideas, yo vengo a compartir, pero realmente yo no voy a hacer nada, tú vas a hacer todo. Y a mí me encanta cómo puedo yo compartirte esa esencia y abrirte un espacio donde definitivamente tú decidas, tú construyas y tú puedas crear, para que te lleves la satisfacción de que mínimo por ese espacio y ese tiempo tú tuviste algo que pudiste construir literalmente, y que pueda ser algo que puedas llevarte para poder seguir pues predicando ese ejemplo en otros contextos. Súper bien. Y quisiera pedirte aquí como una recomendación o algún tip que te haya servido y que nos puedas compartir de cómo entender y cómo escuchar al mercado, porque creo que es una de las cosas bueno, cuando también las personas que deciden emprender, sea cual sea, al final creo que todas las actividades que conllevan ese emprendimiento, es súper importante entender al mercado y no tratar de imponer lo que tú crees. Sí. En lo que son las necesidades. ¿Y cómo es que tú llevas ese proceso para poder escuchar de mejor manera al mercado y las necesidades que tiene? Qué buena pregunta. Realmente tienes que aprender muy conscientemente a alejarte, porque es una conexión muy emocional, muy fácil de tener con el mercado y con tu producto, porque te enamoras de lo que haces cuando lo haces bien. Y entonces tienes que tener como que un canal primero, donde tienes que escucharte a ti mismo para poder entender cuáles son tus necesidades y tus gustos, y saber, sobre todo conscientemente, que no siempre van a entenderlo todos, ni tampoco tienes toda la razón todo el tiempo. Al contrario, tienes que saber que lo que le gusta a Sergio no es lo que le gusta a todo el mundo, pero sí tienes que tener una constante investigación detrás de lo que estás haciendo, porque las tendencias existen, las temporalidades existen, y definitivamente vamos a llamarle, las nuevas costumbres también existen. Y hay que saber justamente cuál es la evolución que existe dentro del mercado, para poder entender no nada más cuáles son las nuevas patrones de consumo, de sustentabilidad o de respeto al origen de los insumos, sino también entender precisamente cuáles son los patrones de consumo que existen por temporadas, por cosechas, por sabores, por ingredientes, pero con un enfoque donde vamos a estar preguntándole también al mercado, porque la investigación de mercados es muy importante, ¿eh? La investigación de mercados es fundamental, y no nada más es buscar rodearnos de personas que tengan la franqueza para abrirse y decirnos lo bueno y lo no tan bueno, que yo sé que pues no siempre es fácil de aceptar, pero hay que tenerlo muy claro, porque realmente es una evolución constante, la mejora, independiente de la actividad que hagamos. Hay que saber qué sale bien y qué puede mejorar.
es muy relevante eso, pero hay que tener una apertura. Hay que trabajar mucho en apertura personal para poder preguntarla con mucha regularidad. Hay que también tener la facilidad, y gracias a las redes sociales ahora más que nunca, es de cuestionar al mundo y decir, oigan, levanten la mano y voten, ¿no? ¿Qué les gusta? A o B, B o C, C o D. Pero hacerlo con cierta regularidad para que sepamos justamente hacia dónde va el pulso del mercado en términos de gustos, en términos de mejoras, que es importantísimo. Y sobre todo, hay que tener mucha apertura para poder entender definitivamente cómo alejarnos y ser muy objetivos a la hora de poder crear algo. Porque créeme que definitivamente es muy fácil caer en la trampa de decir, me gusta a mí y a todo el mundo le tiene que gustar y trabajar contra eso, pero eso es lo más desgastante que puedes hacer. No puedes trabajar siempre enfocado hacia qué te gusta a ti y buscar cómo lograr convencer a todo el mundo. No, hay que encontrar un punto intermedio donde tengamos una propuesta auténtica y genuina que sea respetuosa de nuestro trabajo, porque eso es pues, definitivamente la finalidad de todo esto, pero que se acerque justamente a esa respuesta y a esa cuestión que origina definitivamente de parte de cómo nos responden ese tipo de encuestas en muchas modalidades nuestros clientes y las personas interesadas en las redes en nuestro trabajo, pero también sí investigar mucho. Hay que investigar muchísimo y la verdad es que hay cada vez más fuentes de libre acceso donde podamos nosotros acercarnos a buscar justamente con gremios grandes. En mi caso hay muchísimas fuentes donde también investigo pues el origen de diferentes ligas de Estados Unidos y Europa, donde están proponiendo diferentes cuestiones detrás de cómo estamos ahora sirviendo en diferentes lugares y cómo estamos evolucionando en formatos de bebidas, de ingredientes, justamente cómo estamos comunicando ese tipo de ofertas y por supuesto hablar acerca de cómo estamos también teniendo una evolución gastronómica que para mí es pues definitivamente la raíz de ser de mi trabajo. Es decir, porque estamos ahorita de repente enfocándonos más a comida un poco más casual o que tenga tintes de este tipo de técnicas o de preparaciones, que es lo que va a afectar directamente mi trabajo final y mi propuesta. Después de todo esto, recapitulando y dentro del tiempo que llevas en experiencia, tanto con este proyecto como en general también en las actividades que has tenido antes, ¿cuál consideras que es tu máximo punto, o sea, tu mayor éxito? Sabes que el mayor éxito tiene que mucho que ver con lo que acabo de comentar ahorita, que es el aprender a desprenderte de el yo. Aprender a desprenderte detrás de pensar que siempre tienes la razón y que siempre vas a ser la persona que va a tener la razón absoluta y va a ser la última autoridad en todo. Y fíjate que es un punto muy particular porque sucede con el tiempo, pero cuando sucede es cuando menos te das cuenta que ya lo hiciste. Pero tienes que lograr definitivamente bajar mucho la guardia en ese sentido. Y repito, no es por ser mediocre ni es por acabar siendo alguien que no valora su mismo trabajo, porque al contrario, tienes que tener una completa apertura para poder definitivamente escuchar el mercado y para poder saber justamente cómo proponerlo de una forma diferente. Hoy en día, cada vez es más real el asunto detrás de los talleres, por ejemplo, cuando yo estoy hablando acerca de cómo empoderamos a las personas. La peor actitud con la cual alguien puede llegar a proponer algo es con esa cuestión tan, pues casi como de dictador o impositiva, de decir, así es así, punto, es un solo camino, porque tienes que tener una flexibilidad espectacular y sobre todo saber que cada vez es más bien recibido esa cuestión detrás de trascender a través de un ejemplo donde se pone una guía o se pone una sugerencia. Me encanta usar esa palabra. Yo prácticamente guío, pero sugiero. Y definitivamente no doy cursos, doy talleres. Hay una particularidad muy curiosa en cómo postulas todo eso, pero tiene que ver con la filosofía detrás de yo estoy confiado y seguro de lo que estoy diciendo. Sé que es algo que tiene fundamentos científicos, que tiene fundamentos alquímicos, que tiene fundamentos porque es académico todo lo que hago. Tiene mucho que ver con esa cuestión empírica, por supuesto, pero tiene que ver con cómo transmito yo mi conocimiento, dándote a ti las herramientas tanto de conocimiento como físicas para que puedas transformar, pero siempre con una cuestión de yo estar en un segundo plano y de aprender a lo que es fundamental, que en el término de la mixología, de la coctelería, de como le quieras llamar en ese sentido, de que realmente se aprende a aceptar todo esto como un segundo plano en un mundo gastronómico.
Para mí definitivamente, así como te puedo decir tranquilamente que un vaso es una extensión de un plato porque el plato es la estrella y eso que me dedico yo al vaso, te voy a decir que una barra es una extensión de una cocina porque la cocina es la estrella. Tú vas a un restaurante a comer. Vas a tener una experiencia que gira alrededor de un mundo de sabores maravillosos, tangibles, que vas a complementar. Y ahí es donde entra la parte que pues es mi devoción, que es cómo le hago yo para poder aumentar esa experiencia, para poder agregarte algo que sea memorable y que haga que el todo sea mucho más maravilloso. Pero eso tiene que ver con el aceptar que yo no soy la estrella, que yo no soy la persona que está al frente, que mi plato no va a ser lo que va a empoderar y va a sublimar el trabajo que hay detrás de una experiencia culinaria. No puede ser así, al contrario, lo va a mejorar, lo va a catapultar y en términos planos va a ser lo que va a generar un ticket promedio mayor, que esa es la cuestión comercial que es relevante detrás de mi profesión. Yo quiero que vayas a poder tomar definitivamente muchos más vasos contra muchos más platos, porque es simplemente lógico. Sin embargo, tienes que tener mucho esa cuestión de reducir la soberbia, reducir esa cuestión de sentirse un sabelotodo, por decirlo en términos muy burdos, que desafortunadamente todos como que nos acongoja como humanos que somos, ¿no? Es susceptible y la verdad es que queremos sentirnos muy en control y muy como que sapiondos en ese sentido, pero no puede ser el caso. Tenemos que tener una apertura muy, muy grande que tiene que ver con el reto pues inherente en muchos de nosotros o muy nato, de decir, despréndete un poco, toma un par de pasos para atrás y simplemente sé cómo eres, pero con una sensibilidad para poder estar muy abierto y que realmente permitir que el trabajo brille. Me encanta la pasión con la que describes cada una de las partes de lo que conlleva tu trabajo, o sea, realmente lo transmites y creo que el punto que tocas de la humildad es sumamente relevante y a veces es el factor diferenciador entre poder abrir los ojos y darnos cuenta que hay algo que no estamos haciendo tan bien y seguir topando con la misma piedra, ¿no? Entonces creo que es un éxito muy relevante el poder llegar a ese nivel de conciencia y humildad, de reconocer y de apertura, de que eso también creo que nos hace crecer día a día, porque cuando tenemos la humildad estamos siempre abiertos a escuchar lo que las otras personas, el ecosistema en el que estamos nos dice y nos da señales para ir aprendiendo. Absolutamente, absolutamente. Y créeme que esa palabra no la uso. Yo sé que es humildad, pero la uso más que nada en términos de decir, ¿sabes qué? Hay que ser reales, hay que ser muy aterrizados, hay que ser simplemente humanos. Nos equivocamos y nos vamos a equivocar y no tiene nada de malo. De repente, muchas veces creo que tenemos tanto miedo a equivocarnos o a no ser 100% perfeccionistas, que todos tenemos afortunadamente, creo que cada vez más engranados eso, que perdemos justamente de vista ese factor de error que existe y que es la mejora continua, que es la parte precisamente detrás de cómo puedo yo seguir mejorando y cómo puedo exigirme más a mí mismo. Pero si no estamos dispuestos a escuchar esa parte detrás de te equivocaste en esto, puedes mejorar en esto, y de saber que va a pasar y no tiene nada de malo, pues nunca vamos a aprender, nunca vamos a poder ser más. Y si llegamos con actitud muy soberbia, vamos a estar cerrados a poder percibir eso. Entonces, tenemos que tener definitivamente, pues, los pies en la tierra para poder saber que lo que hicimos bien hay que agradecerlo y hay que, pues, reforzarlo, pero también entender que lo que no hicimos bien, pues, ni modo, ¿verdad? No queremos seguir usándolo, no queremos volver a que somos trago, pero queremos tener la facilidad para poder decir, ok, vamos a mejorarlo, vamos a darle un nuevo aire, pero también hay que estar muy receptivos a ello, porque si no estamos abiertos a esas posibilidades y nos enojamos o nos frustramos, que pues es natural, es muy humano, la verdad es que no vamos a poder lograr ser la mejor versión de nosotros mismos, jamás. No vamos a poder lograr trascender, no vamos a poder lograr simplemente abrirnos y realmente ser parte de lo que una apertura genera, que es una comunidad. Sí, y creo que me gustó mucho ese punto que dices, o sea, de realidad, porque también es válido cuando reconoces que algo lo estás haciendo bien y cuando partes de esa definición de realidad es tanto hacia lo bueno como hacia lo malo. Con todo este concepto que hemos estado platicando y el conocimiento que tienes de ti mismo, ¿cuál definirías como tu propósito? Mi propósito es conectar. Mi propósito es conectar en el sentido de que realmente
es difícil definir realmente cuál es la cuestión detrás de la creatividad. Y no es por decir muchas veces que queremos jugar a ser Dios, porque hay veces que nos creemos superhumanos y decimos que podemos hacer todo y nos queremos volar la barda en términos de cómo estamos siendo súper creativos y multiplicando y todo. Y yo para nada quiero apagar ese espíritu, no. Pero lo que sí quiero decir es que para mí es muy importante entender que todos somos humanos y que la cantidad de elementos que existen en el planeta ya está definida. Si tú te paras viendo un mapa mental gigantesco, te das cuenta que no son más que un mundo de puntos. La creatividad para mí no es cómo crear un punto nuevo en el mapa. La creatividad para mí es cómo logras conectar esos puntos de una forma nueva. Para mí es justamente cómo propones algo de una forma diferente, que tenga sentido y que funcione para cada quien tenga esa capacidad. Entonces, para mí es conectar. Para mí el propósito es conectar puntos, porque conectar esos puntos significa que estás implementando en alguien esa capacidad para que reconozca, más bien que tiene ese don, porque todos lo tenemos, de poder crear. Y la verdad es que estamos aquí para crear, porque a través de crear es como estamos compartiendo, y a través de compartir es como estamos viviendo. O sea, todo conlleva una cosa a otra, y realmente es, para mí, mi propósito es esa fomentación de creatividad para que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos esa capacidad nata de seguir multiplicando y dar y dar y dar. Y es súper bonito cuando meses, me ha tocado años después, de conozco a alguien que fue alguna de mis experiencias o alguien a quien le serví y que se le quedó grabada esa idea de sabores, que después lo logró hacer en su casa y lo logró hacer a su forma. Y eso es lo más rico, ¿no? Cuando logras inspirar a alguien a que pueda seguir predicando a través de algo tan sencillo y que yo siempre digo que es una excusa maravillosa. Digo, a quien no le gusta tomar. Claro, es una... Justamente cómo logras aterrizarlo de una forma divertida, pero con la finalidad donde te das cuenta que realmente yo lo que hago, y es muy curioso decirlo en voz alta, yo lo que hago no es crear bebidas. Yo lo que hago es justamente multiplicar ese factor creativo en los demás, dándoles una área de esparcimiento, un área de terapia, un área de alivio, donde lo dije antes y lo repito, ¿no? Es como creas alguna especie de santuario mental y emocional para que tú tengas la oportunidad de poder crear a tu manera y para poder multiplicar una experiencia que le pueda hacer la vida mejor a alguien. Muy bien. En todo la parte de tu camino, Sergio, también seguramente has tenido puntos complicados y es parte de lo que nos gusta abordar aquí en este espacio del punto de inflexión, que les llamamos los puntos de inflexión porque son esos valles o picos mínimos donde te cuestionas todo, ¿no? Si lo que estás haciendo vale la pena, si realmente tiene sentido seguir en eso o es momento de tirar la toalla, pero a partir de eso creo que salen momentos sumamente interesantes donde terminas reinventándote por completo y quiero que nos compartas algunos de esos puntos de inflexión que has tenido en tu vida. Uy, han sido tantos. Son varios, sí, normalmente son varios. tienden a ser muchos, no es un solo punto, pero sí hay algunos que terminan siendo más memorables que otros y por ahí quisiera que esos nos los puedas compartir. Claro, para mí tiene mucho que ver con la forma en la que ves esa cuestión de tener el valor por apreciar y aceptar justamente la realidad para poder saber que vida solo hay una y hay veces que hay que lanzarse al ruedo porque confías en tu capacidad y en cómo vas a comunicar las cosas. Y fíjate que es tan reciente como hace poco menos de 3 meses que de un día para otro yo sé que el mundo se nos fue de cabeza a muchos y es una cuestión donde también tuve que lograr aprender rapidísimo cómo cambiar mi vehículo de comunicación para que lograra seguir conectando con mi mercado, con mi público y que no dejara de ser relevante para sus vidas. Cuando de repente tus clientes, y esto nos ha pasado a todos independientemente de lo que hagamos, se van a cero de la noche a la mañana, es una cuestión donde vamos a realmente a cuestionar nuestra aportación al mundo comercial, ¿no? O sea, hacia cuál es realmente el valor de mi trabajo. Y ahí, más allá de verlo como un producto final, pues te das cuenta que lo que tienes que hacer es que tienes que cuestionar cómo lo transmites y cómo puede ser que llegue a tu cliente final. Si tu cliente final ya no está en los restaurantes, tu cliente final ya no está en los centros de eventos, sino que está en casa, está esperando ver cómo
seguir esperanzado y cómo no dejar que caigan sus emociones y cómo seguir sintiendo esa conexión espiritual con todo el mundo que lo rodea, pues tienes que aprender, y eso es uno de los grandes retos más recientes que tuve, cómo seguir hablándole a ese mercado sin dejar a un lado todo lo demás. Y la realidad es que para mí fue algo muy trascendental y muy interesante el ver cómo ir moldeando mi mensaje para poder seguir generando contenido. Hay que generar contenido valioso, relevante. Hay que seguir generando productos que puedan apoyar esa causa como herramientas, porque me gusta mucho la palabra de herramientas. Hay que proveer al mundo de herramientas, hay que proveer al mundo de habilidades para que puedan seguir explorando nuevos caminos y de nueva cuenta con una guía que les pueda ir inspirando, plantando un par de semillas mentales a través de videos, a través de podcasts, por supuesto, a través de diferentes métodos y vehículos que sean realmente accesibles, que sean atendibles y que permitan justamente que logremos conectar en todo este mundo como una gran comunidad gastronómica, donde precisamente los retos de esa división que surge muchas veces a través de una recesión general, pues causan que todos nos volvamos un poco más dispersos, pero cuando realmente encuentras la voz correcta para poder conectar todas esas ideas y hacer que lleguen al usuario final, en vez de hablarle a todo el mundo a través de un escaparate donde casi te sientes como pues tras bambalinas y tras 25 cortinas y escondido, porque eres nada más un concepto de un artículo que está en un menú de bebidas prácticamente, pues sí es interesante cuestionar la capacidad que tienes como comunicólogo en cierta forma para poder realmente tener una oportunidad y conectar de forma muy directa. Sobre todo tiene que ver con esa parte tan interesante de tener una comunicación directa y una conexión one-on-one que tiene a ser tan fácil como mándame un correo, mándame un mensaje directo, mándame lo que quieras, y tener esa facilidad justamente de aterrizar mucho lo que consideramos ahorita o hoy en día más que nunca como la competencia. La competencia es algo que pues yo creo que todos tenemos una idea muy general detrás de qué significa para cada quien, y no nada más es la persona que me quita los clientes porque tiene la misma capacidad de producción que uno. No lo es. La competencia tiene que ver con factores que van mucho más allá de un poder adquisitivo, que van que ver con el factor más importante de todos y el más valioso, que es el tiempo. Y el tiempo es algo que tenemos que cuestionar mucho, porque la realidad es que el recurso más valioso que nos hemos dado cuenta que tenemos contadísimo cada vez más es el tiempo. No es el dinero. Y muchas veces se confunde una cosa con la otra. No, es el tiempo. Y el tiempo tenemos que saber cómo invertirlo sabiamente en algo que nos nutra, en algo que nos haga ser mejores, en algo que nos permita desarrollar habilidades y en algo que podamos nosotros realmente darle vuelo. Y es un reto muy fascinante como yo también pienso que he logrado convertir mi tiempo en algo mucho más valioso para mí y que logra impactar a más personas, porque lo que necesitamos entender es que una de las cosas más importantes que tenemos, independiente de cuál sea nuestra función en el mundo mercantil, es cómo logramos impactar a mayor número de personas de una forma trascendental, porque esa es la misión de la vida. Y en esa parte del tiempo, cuando estamos ahorita grabando en el contexto de a distancia y con el tema de la pandemia que nos ha obligado a adaptarnos a muchas cuestiones, que gran parte de eso también ha sido cómo organizar nuestro tiempo y cómo haces o cuál es la forma en la que tú buscas sacarle el máximo provecho a cada minuto, a cada segundo que tienes, o sea, qué métodos de organización haces, o sea, cómo priorizas tus actividades, qué forma práctica nos puedes recomendar para poder lograr eso. Esa es una pregunta muy cargada. Para mí, la organización, créeme que soy una persona muy desorganizada. Yo soy de los que tiene la forma desorganizada, organizada de ver el mundo. Es para mí como cuando es el mugrero. Yo sé dónde están las cosas. Yo soy este tipo de persona. Escribo mucho. Me encanta escribir. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se define uno, ¿no? Si somos más visuales o si somos un poco más pues estructurados en cierta forma. Pero yo en lo personal veo todo en términos de bloques de tiempo. A mí me gusta mucho dividir mi día en bloques de tiempo, hablando de los recursos más valiosos. Entonces yo siempre divido casi todo mi día en horas. Yo veo todo en términos de una hora, hay veces que lo divido en bloques de 30 minutos, pero le doy una prioridad a lo que tengo que lograr en el día
haciendo eso y tratando de, obviamente, de agrupar todo en la mejor medida posible para tratar de tener un poquito de tiempo para mí, que les tengo que admitir claramente soy muy desorganizado y muchas veces acabo yo en una pues cuestión perpetuamente preocupante para todos de no me alcanza el tiempo, se me acaba, necesito que el día tenga más horas y eso tiene que ver con la desorganización. Yo soy muy desorganizado, la verdad. No soy ningún pilar en ese sentido, no voy a decirlo, pero funciona para mí el ser desorganizado en el sentido de que yo le encuentro esa forma de priorizar porque también sé que soy más receptivo a ideas creativas en ciertos bloques del día. Entonces yo tiendo a juntar mis reuniones creativas en esos horarios y también sé que mis entregas para clientes, para que tengan la mejor cara posible, que me siga viendo fresco sin que les dé miedo, es en estos horarios. Entonces yo sé cómo mi apariencia y mi forma de oxigenar el cerebro, como lo queramos ver, funciona en diferentes horas del tiempo y ahí es donde tenemos que escucharnos. Tenemos que saber que somos de repente un poco más productivos en esos horarios contra estos y hay que organizarlo de esa forma. Y también hay que saber que la forma de relajarse que sucede muchas veces cuando llegamos a la casa, ¿no? Y decimos que cerramos la oficina, entre comillas, que la oficina nunca se cierra porque todos somos virtuales ahora. Es una cuestión de saber que después de las 7 de la noche, después de las 8, es cuando yo tengo mi mente un poquito más apacible, entonces tengo la oportunidad para poder grabar un podcast maravilloso como este, o alguna cápsula en video, o que pueda yo crear alguna cuestión que vaya a poder implementar en redes, que pueda ser una creación, un vaso, lo que ustedes quieran. Entonces sí tiene mucho que ver con esa cuestión de sensibilizarse ante cómo operamos durante el día. Si sabemos que antes de las 8 de la mañana no funcionamos por nada del mundo, pues tratemos de no hacerlo, ¿verdad? O sea, hay que tener patrones y hay que tener una cuestión pues de mucha flexibilidad ante las necesidades de todo el mundo ahorita, pero no podemos cerrarnos a pensar que si sabemos que tenemos unos horarios y patrones definidos donde somos más o menos funcionales en términos del día o inclusive de los días de la semana, pues hay que tratar de adecuar todas nuestras actividades para que sea una lo más que se puedan ellas. Perfecto. Pues sí, creo que, o sea, los temas de creatividad se necesitan sus tiempos específicos. ¿Y cómo es tu proceso creativo cuando quieres empezar a generar nuevas ideas? ¿Qué actividad o cómo es tu... Yo creo que a algunas personas les sirve mucho alguna rutina específica para detonar nuevas ideas. ¿Cómo es que tú creas nuevas ideas? Creo que muy poca gente me ha preguntado eso. Qué buena. Entonces espero que sea una buena pregunta. Es una excelente pregunta. No tengo una rutina, no tengo ningún ritual, no tengo un modus operandi muy específico. En realidad, creo que tiene más que ver con una curiosidad incesante que tengo. Yo soy una persona muy curiosa desde que nací. La verdad, siempre me he definido como alguien que constantemente está cuestionando 300,000 cosas a su alrededor. Entonces, no hay una respuesta muy fácil para eso. No existe me pongo a escribir y hago una lista. Pues claro que lo hago, pero no significa que funcione. Ni tampoco me voy a un museo que siempre es maravillosamente inspirador, pero tampoco. O sea, no existe eso. No veo películas en el sentido de decir, vamos a ver qué se me ocurre. No. Leo a veces, definitivamente, pero creo que más que nada no es tanto que sea una cosa en particular, sino un colectivo. Sin embargo, hay una cuestión que sí es, creo que, continua y permite entrar a un tap mental interesante y es la música. Creo que la música considero que la música definitivamente es uno de los factores que siempre me inspira, para bien, para no tan bien a veces, que me ayude como a escaparme un poquito y a permitir que las neuronas se movilicen en alguna nueva dirección y ayuden a canalizarlas. Porque para mí, definitivamente, así como para muchos, y es cierto, los aromas se convierten en esas memorias, para mí la música son memorias. Y conecta de una forma muy particular, emocionalmente hablando, el escuchar música como buen melómano, sin ninguna razón de ser, hasta la música más banal del mundo, la más absurda, se convierte de repente en un catalizador de ideas, porque justamente empieza a pensar en los ritmos, ¿no? Y realmente las frecuencias neuronales son patrones, también son ritmos. Entonces de repente encuentras un match y empiezas a, pues, forzar a que
a que esos receptores brinquen en cierta forma. Y pues, aunque usted no lo crea, ahí tenemos esa cuestión de la ciencia, donde precisamente la música pues sí inspira, definitivamente. No toco ningún instrumento, lo siento mucho, no soy tan talentoso, pero sí me inspiro mucho por escuchar música, me relaja muchas veces, me hace pensar un poquito más y muchas veces sí canalizo ideas, ¿eh? Sí canalizo ideas gracias a eso, simplemente a escuchar música y por supuesto a quien no le gusta tener de repente esa música de fondo como una cuestión que nos impulsa, que nos motiva un poquito y que pues sí mantiene vivos esos patrones de pensamiento que muchas veces se convierten en nuevas ideas. Cuando piensas en algunos drinks así que has creado, ¿cuáles son como los tres, no quiero decir los tres mejores, pero sino ni tu top 3, sino más bien los tres que te traigan memorias que son de las que más te mueven, ahora sí que las fibras de lo que has creado? Fácil. Y que nos remontes a ese momento, porque creo que es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Sí te puedo decir cuáles son. Claro que te puedo decir cuáles son. ¡Wow! Sí. El primero de mis creaciones que realmente para mí fue muy trascendental, fue cuando logré crear una bebida viva, entre comillas. Y digo viva porque era una cuestión como de que movimiento perpetuo. Y para mí fue algo muy químico, muy interesante, cómo logré crear una masa, parecía una esponja o como una piedra muy porosa, blanca, que estaba hecha exclusivamente de pura miel en polvo. ¿Ok? La miel se puede liofilizar y deshidratar para crear un polvo. Cuando tú reconstituyes todo eso y haces una plasta gigantesca, se convierte en una piedrota porosa blanca. Eso lo avientas a algo que tenga mucha efervescencia, cualquier cuestión de mineral potencializada, y la misma masa hace que gire. Entonces empiezas a girar esa cosa, la dejas, y el punto donde haya menos densidad se vuelve para arriba y después para abajo. Entonces parecía una bebida que tenía una piedra blanca que se estaba deshaciendo en movimiento constante. Era una cuestión muy rotativa, muy macabra, pero visualmente era fascinante. O sea, me quedé hipnotizado como por 5 minutos, todavía recuerdo eso, y fue un experimento muy interesante, muy valioso, y que afortunadamente gracias a mis queridos amigos de la revista Residente la inmortalizamos, porque yo creo la sección de mixología para esa revista culinaria, gastronómica, y fue lo que pudimos inmortalizar y fue fascinante. Esto fue hace 2 años. Otrora, a eso hubo también la creación de una bebida que a mí me encantó porque fue una bebida que también fue creada para un muy querido amigo, y Héctor Cortés en su momento tenía un restaurante llamado Ribites, y ese Ribite tenía diferentes eventos temáticos. En uno de ellos lo que creamos fue una bebida que cambiaba de color, y el cambiar de color en una cuestión transformativa en un vaso es algo fascinante que no todo el mundo espera. Y a pesar de que en mecánica no es tan complicado, porque de nueva cuenta todo tiene que ver con alquimia y con esos balances bioenergéticos, fue una cuestión muy bonita tener una bebida que se transformara de color, porque fue una bebida que creamos, deja tú que fuera una bebida para adultos, una bebida para toda la familia. Afortunadamente, ahí buscando una amplitud muy grande de público, logramos crear una bebida que, eliminando el componente justamente, si no me equivoco, de mezcal, fue una bebida que era perfectamente aceptable para toda la familia. Entonces la servimos para muchísimas decenas de personas, y había niños con una cara de felicidad porque te das cuenta que estaban valorando el contenido dentro de un vaso y que estaban teniendo una conexión muy bonita con el trabajo de un mixólogo que pues usualmente piensas que es exclusivamente para alcoholes y destilados, y no lo era. Era una cuestión totalmente no alcohólica que a mí me fascina también predicar, porque eso es bien importante. Es bien importante saber que la mixología no tiene que ver con alcohol. La mixología tiene que ver con una cuestión de conexión de sabores a un paladar que sea respetuoso. Entonces, qué padre poder predicar con un ejemplo que no incluyera alcohol forzosamente y que lograra trascender en generaciones más pequeñas que llevan a empezar a apreciar mucho más la creación dentro de un vaso. Y eso tiene que ver totalmente con cómo logramos que pues, la labor de uno sea mucho más trascendental. Y la tercera, que
pienso yo que fue la que me puso en el mapa gastronómico, por decir así. Fue una creación muy inspirada que después se convirtió en algo que se emuló muchísimas veces y que ahorita yo con una tranquilidad te puedo decir que yo sé que fui la primera persona que hizo esto. En el 2015 yo fui el primer loco que decidió desempolvar un elemento llamado el carbón activado. Y el carbón activado es la cosa menos glamorosa del mundo. El carbón activado es un elemento que usaban las abuelitas para curar esos dolores estomacales en los 50s, que se quedaba empolvándose en la esquina de una farmacia. Horrible, es una arenilla negra, no tiene nada de gracia. Es el remanente de las cáscaras de coco quemadas, es vegetal. Es horrible, es un elemento de una tierrilla negra, pero ¿qué tiene de mágico? Tiene de mágico el hecho de que tiene una consistencia muy reactiva, sí, pero también muy uniforme. Es un color intensamente negro. Es una arenilla que es muy fácil de transformar. Y cuando sabes cómo usarla correctamente, te puede generar una textura maravillosa en el paladar que permite justamente que sea más receptivo toda la cuestión degustativa de las pupilas a otros sabores. Entonces, ayuda a que afines más tu paladar. No afecta a los sabores en sí, pero desintoxica. Hay tantas virtudes maravillosas que existen en este elemento que la verdad es que pues el color negro, como lo asociamos tanto con la cuestión sofisticada y elegante, es muy fácil de explotarlo. Y en este caso yo lo que tuve fue un reto muy interesante porque conseguí como patrocinador en su momento a la Champagne Veuve Clicquot. Entonces, como parte de la casa Moet, me dijeron, vamos a crear una bebida que sea realmente interesante y trascendental. Y cabe destacar que esto lo hice en el marco de la cosa menos esperada del mundo, que fue conseguir un patrocinio para el Grill Master, justamente. Entonces, entre el mundo de parrilleros, que estábamos todos tomando whisky, cerveza al por mayor, de repente decidió aparecer el niño loco con el champán, ¿no? Ok. Y se me ocurrió que la forma más interesante de presentarla con intención para poder tener una nota que fuera pues realmente reflectiva y que tuviera mucha lógica con el paralelo de la parrilla y el carbón fue usar literalmente el carbón. Y en este caso, el carbón activado lo transformé en una emulsión con miel de agave, pero se veía tan hermoso, porque lo que tenías era una copa en la flauta de champán brutal con la Veuve Clicquot Bruts, pero la servía a través de un filtro natural, que en este caso fue justamente una orquídea cymbidium. Las orquídeas tienen una cantidad de azúcares muy interesantes y muy complejas en el bulbo central. Entonces imagínate tener una flauta con champán, meter un bulbo de orquídea y bañarlo con esa carbón activado, con la emulsión negra. Se veía increíble porque todo se pintaba de negro, se convertía en una especie de nube negra que no afectaba el sabor, se filtraban los azúcares naturales de la orquídea y le daba una textura impresionante. Era crear una champán auténticamente negra y evidentemente pues era algo que se veía mucho más ad hoc en un mundo de parrilleros que llegar simplemente pues a servir champán sola, ¿no? Entonces era impresionante y esa fue creo que mi primer gran hit después de esa cuestión de implementar el carbón activado y ver que tuvo tanto éxito. No dejé de hacerlo por 2 años hasta que yo también dije hasta aquí llegué. Decidí dar un respiro a esa tendencia o a ese uso realmente tan lógico de un elemento muy orgánico, muy natural. Y ya para cuando me di cuenta, pues ya estaban usándolo muchos centros de consumo, ya se convirtió en algo muy habitual y ahorita la barra que tú quieras preguntarle que tenga alguna bebida negra, te aseguro que más seguramente que no todo el mundo está usando el carbón activado. Y ahí sí tengo que decir que fue por culpa de una idea que afortunadamente surgió hace casi 5 años en esta mente que está hablando ahorita, que sonó muy ridícula en su momento, pero la verdad es que es otra cosa que también logras aprender con el tiempo. Hay ideas que suenan muy ridículas, muy absurdas, muy fuera de lugar, pero si no arriesgas no ganas nada. Y tenemos que tener mucho esa cuestión de querer aventarse un poquito, ¿no? Hay que ser un poco atrevidos con intención y con propósito, porque la realidad es que en el momento que dejamos de crear, dejamos de vivir. Tenemos que tener esa parte tan relevante siempre de buscar el qué más, de buscar algo diferente, de querer dar más de lo que podemos entregar, porque si nos topamos, hasta ahí llega nuestra cuestión de poder crear y la verdad es que suena muy fuerte, pero la verdad es que hasta ahí llega nuestra vida profesional también. O sea, no podemos detenernos, no podemos enfrentarnos, porque retos siempre va a haber.
retos y complicaciones van a haber cada vez más grandes. Competencia la va a haber, por supuesto, pero hay que ayudarla para que nos enriquezcamos y que justamente seamos más fieles a la causa de seguir documentándonos, de investigar más, de experimentar más y de pues compartir más por consecuencia. ¿Y qué sigue con todo esto que ahorita nos comentas? Que evidentemente me queda clarísimo que no es un momento de detenerte, sino de seguir siempre adelante. ¿Qué es lo que sigue en tus próximos días, proyectos que nos puedas compartir para este espacio? Yo sí quiero definitivamente compartir muchas cosas. Creo que no puedo compartir todas de ellas, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de esta nueva era de creación y de generar herramientas para que todos podamos sentirnos pues mucho más capaces para poder seguir explorando nuestros instintos creativos, para mí va a ser una cuestión muy importante el seguir generando más y más elementos e insumos que todos podamos tener con más facilidad en casa para que podamos justamente convertirnos en mixólogos, sea la definición que le queramos adjudicar a esa palabra, a ese sustantivo, para que podamos justamente multiplicar nuestro aporte al paladar y hacer que cada oportunidad gastronómica, por más sencilla que sea, pues definitivamente se convierta en algo más interesante. Entonces, yo espero, y en base a lo que estoy trabajando, que cada vez me vean a mí menos y que más bien vean más de lo que yo estoy haciendo en sus manos. Yo quiero que cada vez tengamos más esa conexión para que lo que alguna vez haya dicho o que diga de vez en cuando se convierta en más de una ocasión que cada quien tenga la oportunidad de poder crear en casa o que cada quien tenga oportunidad de probar en algún restaurante o algún lugar específico para que cada vez haya más alcance detrás de esas ideas creativas que se pueden transformar de forma muy interesante. A mí me gustaría ser esa persona que no esté tan pues al frente de un concepto, sino más bien detrás de él, pero siempre con esa cuestión tan relevante de hacer que la verdadera estrella sea el sabor, que sea ese balance tan interesante y que se pueda apropiar y convertir realmente en la estructura de organoléptica detrás de cada quien, que cada quien tenga esa facilidad de decir, esto es mío y yo lo voy a hacer de esta forma, para que así trascienda ese mensaje tan relevante de que todos somos mixólogos, de que todos tenemos ese don, esa bondad, esa oportunidad. Es una oportunidad para poder realmente llevar cualquier cuestión en un vaso en particular a otro nivel y que podamos compartirlo con quien queramos, independiente de dónde estemos, independiente de cuántos años tengan, independiente de simplemente la ocasión. Disfrutar la ocasión. Siempre tiene que ser eso. La última dinámica con la que normalmente siempre cerramos es muy interesante, pero esta vez le quiero dar un twist por el invitado en cuestión. Y normalmente siempre es una recomendación de una serie, un libro y un buen hábito, pero quisiera añadirle ahí de un drink, o sea, algún drink que también nos recomiendes de manera general, ¿no? O sea, algo que digas, todos deberían darse la oportunidad de probar esto. Wow. De vivir esta experiencia. Ok, me gusta esto. Ok, punto 1. Voy a recomendar libro, serie, hábito y por último la bebida y la experiencia que todos no podemos perder. Libro. Hay pocos libros que realmente creo que tengo en mente como algo muy memorable, muy, muy mágico y trascendental, pero tienen mucho que ver, los que sí recuerdo, con cómo de repente logramos cuestionar mucho de la psicología o la forma tan absurda a veces en que nos llevamos como sociedad. Y hoy más que nunca que vivimos en unos tiempos tan curiosos, pues se convierte casi como una sátira recordar este tipo de libros que han pintado personajes tan ridículos y que por lo mismo lo vemos como algo donde si ya tenemos plantada una semilla mental de esperar personalidades absurdas, pues la realidad es que también hace un poquito más sencillo el de repente lidiar con ese tipo de cuestiones que surgen, ¿no?, en el día a día. Y bajo ese entendimiento, a mí me fascina el libro de Galápagos de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut era un escritor estadounidense de sátiras sociales muy particular,
muy premiado, pero que siempre tenía la cuestión de cómo dibujaba ciertos rasgos de la sociedad y los caricaturizaba. Y en Galápagos lo que él hace es que él reconfigura la sociedad como si fuéramos peces y animales marinos, y cómo estamos viviendo todos en una isla, y esa isla es el planeta Tierra. Porque él estaba planteando justamente esa cuestión cósmica de decir, bueno, la Vía Láctea es un planeta, entonces nosotros vivimos en una pequeñísima isla y todos somos pescaditos y somos tortugas y somos tiburones, ¿no? Y dentro de ese entendimiento, cómo creas pues los rasgos de ciertos animales y reflejan los diferentes rasgos de personalidades de personas, y te das cuenta también de cómo es una lucha de supervivencia muy interesante, y no le voy a arruinar el libro, pero es bien fascinante como un estudio humano. A mí se me hace muy interesante ese libro. Después, serie. De series, híjole, a mí me fascina desconectarme del mundo, y se van a dar cuenta porque es la misma cuestión donde soy la persona menos cool del mundo cuando me hablan de cuestiones de cultura pop, y escucho las cosas más horribles y veo las cosas más degradantes, porque ¿es en serio? O sea, y realmente para mí es una cuestión de esa desconexión, porque disfruto, porque yo gozo el momento y me dejo perder en las cosas más ridículas para que no tenga que pensar. Entonces realmente gozo mucho de esa banalidad al momento de hablar de música, y por supuesto también de series y de películas. Bajo ese precepto, no lo van a creer, pero hay tantas series que me plantaron ese chip creciendo, y definitivamente como buen miembro de la generación X, a mí me fascinaba ver en MTV, y hasta la fecha, me fascinaba ver programas como Beavis and Butthead y Daria. O sea, son los programas tan ridículos, pero que de nueva cuenta se convierten en estudios muy particulares. Años después te das cuenta de la psicología detrás de ellos, de la sociedad y de los diferentes rasgos que existen en cómo interactuaban ellos con las demás personas que los rodeaban. Y en su momento parecía simplemente como algo muy absurdo, pero existe una psicología muy particular dentro de ellos, y de los mismos creadores que estaban detrás de ellos también había muchas caricaturas que a esa altura te das cuenta que no eran para niños, como Ren and Stimpy, que también eran súper de los 90s, pero que tenían rasgos marcados psicológicamente muy bizarros, y que son de repente como a cierto punto historias de mucha precaución, de cómo no manejar las cosas, de cómo no decir las cosas, de cómo no reaccionar a situaciones tan absurdas, pero que pueden llegar a pasar. Y ahorita que estás viviendo en el 2020, te das cuenta que existen personas que reaccionan y dicen cosas que no entendemos, y inmediatamente, bien que mal, mi cerebro se va a 25 años para atrás o 20 años para atrás, y digo yo, Dios, lo vimos de alguna forma, ¿no? Y lo Exacto. conectas. Entonces es impresionante, pero es una series que me mueven a mí, y les digo, es perturbante decirlo, pero sí causan ciertas conexiones mnemónicas muy bizarras y te desconectan, tanto para entretenimiento como para también saber cómo adjudicarse a esta nueva realidad muchas veces, ¿no? Y saber cómo navegar en ella con éxito para que no caigamos en trampas absurdas. Hábitos. ¿Sabes qué? Uno de los mejores hábitos que puedes tener es tener una agenda llena. Me lo recordó una amiga hace poco, y la verdad es que también, independiente de cuántas actividades tengamos, si hay empleo formal o no formal presente ahorita en la mesa, es muy importante tener una agenda llena y completa que haga que sientas el valor de tu día más, que haga que valores tus horas. Hay que tener una agenda donde propongamos precisamente, y repito, hay veces que el empleo es un poco más fuerte que en otras ocasiones. Los que trabajamos de forma independiente sabemos que es cierto, hay temporadas que son más exigentes que otras, pero siempre hay que tener una agenda llena. Hay que tener una agenda donde tengamos un patrón establecido para que tengamos un propósito de un horario para levantarse y tener una constancia en ello, para poder tener pues una sensatez en decir, todo el me voy a levantar a tal hora y cumplirlo. Y de igual forma saber que tenemos que tener bloques para dividirnos, tener esas cuestiones constantes o frecuentes de decir, sabemos cuándo vamos a ir a hacer algo tan sencillo como voy al súper estos días, voy a dormir estos días, voy a ejercitar estos días y a tales horas. Y también tratar de agendar espacios para sí mismos.
Si a mí me hace feliz ir a ver pajaritos a la terraza, hay que hacer espacio para tener esos tiempos organizados y decir, este es mi tiempo y a la mayor medida posible voy a tratar de cumplirlo porque yo sé que hay que ser flexibles a las necesidades del mercado y a veces que pues hay que tener cambios, se vale. Pero hay que buscar lo que nos hace felices. Si para mí es eso, si para mí es hacer café en la prensa francesa, si para mí es darme tiempo para ver una de mis series favoritas que me permita desconectarme, o simplemente leer, qué maravilloso el saber que estoy conscientemente dándole importancia a eso en mi mundo, porque sé que lo estoy escribiendo en mi agenda o en mi teléfono y que le estoy adjudicando el tiempo necesario para que no deje de hacerlo. Correcto. Y finalmente, el último y el más esperado para mí, para esta ocasión especial. El trago que representa una experiencia que no podemos dejar de vivir. Es un trago, fíjate que realmente hay muchas cosas que te puedo decir ahorita, pero para mí pienso yo que no hay nada que pueda equipararse al tomar un buen whisky en una copa correcta. Es algo bien curioso. Hay tantos tipos de whisky en este mundo. Existen evidentemente los single malts, todos los blends, los bourbons, los de Tennessee, los japoneses. Pero la realidad es que hay pocos destilados que tienen el alma y todo el propósito de conocimiento que hay detrás de un whisky. Yo hablo mucho del whisky porque para mí el alma de la naturaleza se transmite a través de los árboles. Los árboles son unas cosas más esenciales que nos rodean. No los agradecemos lo suficiente. Pienso que tienen muchísima historia y mucha carga emocional, considerando sobre todo la cantidad de años que requiere un árbol para crecer. Hay una cantidad de energía espectacular que se almacena en todas las plantas, por supuesto, pero más que nada en los árboles. Los árboles son realmente como que esos testamentos que se quedan engranados y que concentran toda esta energía de su ecosistema y de quien lo rodea. Y hay pocos destilados que tienen una concentración tan particular o un respeto tan inherente a la madera como lo es el whisky. ¿Por qué? Porque tenemos barricas que son seleccionadas de una forma muy humana y en el caso particular de marcas como Macallan, te das cuenta que tienen a alguien quien es justamente un Master of Wood que se dedica a estudiar las maderas, a estudiar esas construcciones, a crear las barricas y a tener una experiencia donde se transmita toda esa esencia, toda esa alma de la madera se transfiere a un whisky. Y la segunda parte de escoger tu whisky favorito, que es un elemento sumamente sofisticado y sencillo y suave, pero complejo a la vez, es cómo logras consumirlo de una forma pues bien pensada a través del vaso correcto. Y si tú tienes el vaso correcto, te das cuenta cómo permites que realmente respire adecuadamente un whisky y no tienes que agregarle nada. Si quieres un poquitito de agua, pero es la cosa más sencilla del mundo. Lo interesante y fascinante es cómo exploras a través del aroma que se convierte en ese gusto y te da una experiencia increíble en el paladar porque estás tomando realmente un extracto de madera maravilloso que se convierte en algo líquido y que es una historia, es algo fascinante. Entonces no es crear una bebida, es cómo disfrutas de un destilado con tanta magia, con tanta trascendencia, de una forma consciente. Muy bien. La palabra consciente la mencionamos varias veces. Creo que es fundamental en nuestra vida estar conscientes. Y bueno, con esto vamos concluyendo esta plática. Te agradezco nuevamente, Sergio. La verdad es que una charla sumamente interesante. Una plática que nos enriquece mucho desde todas las perspectivas y que nos ayuda a detonar esa parte creativa que a veces tenemos ahí olvidada y que no podemos permitirnos ese lujo. Es correcto. Definitivamente por eso nunca dejen de cuestionarse, nunca dejen de escucharse y nunca dejen tampoco de escuchar a todo lo que nos rodea, porque eso es lo que va a nutrir las ideas y va a darnos pues nuevos caminos para seguir explorando cada vez más cómo puedo yo hacer de una forma más trascendental que impacte aún más a la sociedad, mis actividades, mis pensamientos y mi día a día. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Muchas gracias por escucharnos un viernes más en el punto de inflexión. No se olviden también de seguirnos en redes sociales y compartir este contenido con sus amigos y con todos aquellos que sepan que les puede interesar escuchar estas historias de éxito y empezar a escribir la suya. En Instagram nos encuentran como el punto_podcast y en Facebook como el punto de inflexión. En las próximas semanas estamos preparando cosas muy padres e interesantes, no se las pueden perder, así que síganos la pista en redes sociales. También les compartimos la cuenta de Sergio, lo pueden encontrar en Instagram como El Mixólogo. Hay muchas cosas de contenido también muy interesante que él está preparando. Muchas gracias nuevamente y recuerden que esto es el punto de inflexión. Nos escuchamos el próximo viernes.